Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día que has dispuesto pues un poco de tiempo para eh, estudiar la palabra de Dios. Vamos a comenzar nuestra clase del día de hoy, clase número 6 de la materia La carta a los romanos. Bien, vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, te damos gracias hoy y siempre por este día y por la gracia que tenemos de escuchar tu palabra, de poder escudriñarla y Señor, saber y poder un poco entenderla, pero sabemos que no es por nosotros, sino tu Espíritu Santo en nosotros. Gracias, oh Dios, bendito seas en esta hora y te agradecemos por todo lo que tú nos das. En nombre de Jesús, amén. Bien, hermanos, vamos a, espero yo ahorita en esta sesión terminar el capítulo 8 para iniciar el capítulo 9 si Dios lo quiere. Bien, entonces voy a iniciar aquí Romanos capítulo 8 verso número 29. Ahí vamos a iniciar. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Bien, hermanos. Eh, Pablo aquí exalta a Dios diciendo que esta es una obra planeada desde la eternidad. ¿Qué quiere decir aquí Pablo? Pablo no está hablando de la salvación, es decir, no está diciendo que pues él ya eligió a quienes van a ser salvos. No está hablando aquí de la salvación, porque recuerden, hermanos, que a partir del capítulo 8 está hablando de la vida cristiana. O sea, no está hablando, ya no está hablando de en este caso de la primera tesis que se dio en el primer capítulo, en el segundo capítulo, donde se da la tesis de que el hombre es malo, está corrupto, está cada vez alejándose más de Dios y se ve reflejado en las cosas o en las conductas que ellos toman. No está hablando de eso, ya no, o sea, ya esa tesis culminó en el capítulo 5 cuando habló de la justificación. Capítulos 5, 6 y 7 empieza a hablarnos, o la tesis ahora es que ahora debemos empezar a entender lo que conlleva la justificación. Conlleva, en este caso, el que nosotros vivamos el perdón de Dios. ¿Okay? Uno de los problemas que a veces la gente tiene, y aún los creyentes, es el problema de la conciencia. ¿Cuál es ese problema? El problema es que aunque siguen en la iglesia, se siguen culpando de cosas que hicieron, ¿no? Y que no se pueden borrar, hermanos. O sea, hay cosas que hicimos antes de Cristo que a veces nos siguen persiguiendo, ¿no? O sea, seguimos viviendo las consecuencias, pero ya en Cristo. Pero hay gente que aún cristiana no ha vivido el perdón de Dios. ¿A qué me refiero? A que no está sintiendo esa parte de que Dios lo ha perdonado de verdad y que la justicia que su conciencia reclama ya está satisfecha. ¿Ok? Entonces, el capítulo 5, 6 y 7 nos empieza a enseñar esa parte donde la justificación es un acto de Dios, donde a lo ser humano que confía en Cristo le es declarado justo y se le ha hecho justicia de Dios en él. ¿Ok? O sea, básicamente delante de Dios somos justos, pero no porque hayamos cumplido, nos hayamos esforzado en hacer ciertas cosas, sino que ahora somos justos en Cristo. ¿Bien? En el capítulo 8, que es el que estamos estudiando y esperamos culminar en esta sesión, estamos viendo ahora lo que es la santificación. Por eso empezamos con el versículo 1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, esto es para los que viven según el Espíritu y no según la carne. Es decir, se entiende que ya el cristiano ya nació de nuevo, o esa persona ya nació de nuevo, ya creyó en Cristo, ha entendido el perdón de Dios, pero ahora, ¿qué sigue? Bueno, lo que sigue ahora es vivir una vida ahora en Cristo, ya no en la carne, sino en Cristo. Pero obviamente, hermanos, obviamente es una lucha pues muy fuerte, pero también esa parte de la salvación ya está diseñada por Dios. ¿Okay? O sea, no es algo pues a ver cómo sale, ¿no? No, sino que ya es algo que Cristo ha planeado, que Cristo ha puesto ya delante de nosotros y
eh, Dios es el que está haciendo la obra. Pero hay unos puntos aquí importantes y es andar en el Espíritu. ¿Qué es andar en el Espíritu? Viviendo bajo la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos la voluntad de Dios? Leyendo las Escrituras, estudiando la palabra de Dios. Esa es la vida cristiana. Entonces, porque a los que antes conoció de qué está hablando el versículo anterior, vamos a analizar un poco y voy a retroceder. El versículo anterior, ¿de qué nos está hablando? Bueno, está hablando aquí de: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. O sea, sabemos, hermanos, que la vida cristiana no es una vida donde estamos exentos de cosas, ¿ok? O sea, como se los dije la sesión pasada, creo yo que el cristiano es el que ahora como cristianos tenemos más luchas que antes. ¿Por qué? Bueno, pues básicamente porque antes pues nos dejábamos llevar como todo el mundo. O sea, no nos importaba, hacíamos lo que todo el mundo hacía, ¿verdad? No, y la conciencia se acallaba porque todos los demás no nos juzgaban. ¿Ok? O sea, por eso es que la gente que hoy hace pecado o que vive en pecados busca que la gente o que la sociedad los acepte. ¿Para qué? Para que su conciencia se quede tranquila. Pero ahora que somos creyentes, pues ya vamos en contra de la corriente y ahora la lucha es más difícil. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no hacemos lo que los demás harían. Y obviamente la gente nos critica, pero no por hacer, sino por no hacer. Y eso es una lucha fuerte, hermanos, muy fuerte. Pero debemos entender que Dios no estamos solos, o sea, Él ya conoce nuestras luchas. Él conoce nuestras debilidades. Él conoce nuestra falta de poder en muchas cosas y que Dios nos va a ayudar en esa parte, pero si andamos en el Espíritu. ¿Ok? Por eso dice: pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. ¿Y cómo vamos a llegar a ser como su Hijo? Lo estoy leyendo aquí en traducción viviente, este pasaje. ¿Cómo vamos a llegar a ser como su Hijo? A través de las pruebas, a través de las aflicciones, a través de la tribulación, a través de la estrechez, a través de muchas otras cosas que Dios va a permitir como hijos de Dios. Pero la ventaja de sufrir como hijos de Dios es que todo tiene un propósito claro. O sea, tiene un propósito de bendición. Y los que sufren afuera tienen un propósito pues de condenación. Entonces, dice ahí, sigue diciendo: a fin de que como su hijo, de que su hijo fuese el hijo mayor de muchos hermanos. ¿Con respecto a qué? Con respecto a la imagen, ¿ok? Cristo es el modelo y nosotros para llegar a ese modelo, o sea, parte de la salvación, hermanos, porque muchos dicen, bueno, Dios me amó así, como soy. Sí, tiene una parte de verdad. Dios te amó así, o sea, no importándole que fueras un chismoso, que fueses un ladrón, que fueses un murmurador, que fueses un inmoral, que fueses un saqueador. O sea, Dios te amó de esa manera, pero el propósito no es que te quedes así. Vean lo que dice el versículo. O sea, el propósito también de que Dios nos haya salvado es que ahora vayamos a llegar a ser como es Cristo. Y después de haberlos elegido, dice, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en relación correcta con Él, les dio su gloria. ¿Cómo es darnos su gloria? Pues obviamente darse a conocer a nosotros a través de las Escrituras. ¿Ok? Filipenses 3:21, el cual transformará el cuerpo de la humillación suya para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder por el cual puede sujetar también a sí mismo todas las cosas, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos santos y sin mancha. Vean, o sea, Dios conoce a todos los que se van a salvar. Es obvio que sí, porque Él es Dios. Pero entiéndanlo bien, hermanos. Muchos dicen, es que Dios me salvó porque, pues bueno, yo fui predestinado y tú no. A ver, hermanos, no nos vamos a meter en ese punto. En el punto de que, a ver, vamos a encontrar el hilo negro porque pues eso ya lleva muchos siglos y eso no tiene solución. Pero lo que sí voy a decir es que el llamamiento de Dios tiene un propósito y tiene una finalidad. Y lo hemos visto en estos dos pasajes. Uno, tenemos la finalidad de ser hechos como Cristos.
como Cristo. Y tenemos la finalidad, hermanos, de acercarnos más a Él y tener una relación bien con Él. Y otro punto igual es que seamos santos, hermanos. O sea, la salvación no es solamente te salvé y arréglatelas como puedas. No, hermanos. O sea, la salvación es mucho más que solamente aceptar a Cristo y ya, sino que es también vivir una vida de gloria en gloria. Romanos 8:31. Pero ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Okay? ¿Qué podremos decir acerca de cosas tan maravillosas como estas? Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Es decir, ahora tenemos que analizar que el cristiano sigue pecando. ¿Ok? O sea, el cristiano sigue pecando, o sea, el cristiano no está exento de pecar, no está exento de ciertas cosas que a veces le están atacando la mente, le están atacando su vida, presiones sociales que muchas veces ocurren. El cristiano no está exento de eso. Sin embargo, eh, eh, el hecho de que a veces un cristiano peque no quiere decir por eso que ya perdió la salvación. No, hermanos. ¿Por qué? Porque ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? O sea, está hablando de que obviamente somos más que vencedores en Cristo, pero a veces descuidamos nuestra relación con Dios y eso va a hacer que nosotros tropecemos en algún momento. Isaías 57. Porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. He aquí que Jehová el Señor me ayudará. ¿Quién hay que me condene? He aquí que todos ellos envejecerán como ropa de vestir, serán comidos por la polilla. ¿A qué se refiere? ¿A que nadie me puede condenar, nadie me puede juzgar? No, no se refiere a eso. Se refiere a que cuando uno está en Cristo, hermanos, y tú muchas veces caemos en el error y Dios nos perdona, hermanos, y ese pecado queda olvidado. Ciertamente, hermanos, las personas pues muchas veces se acuerdan de cómo fuimos. Y si a lo mejor hicimos un agravio a alguna persona, a veces la persona pues se acuerda muy claramente del agravio que hicimos. Pero eso no quiere decir que Dios no te haya perdonado. O sea, no quiere decir que esa condenación te va a llevar al infierno, hermanos. O sea, no, 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 no. O sea, el vínculo que tenemos con nuestro Dios es inquebrantable para con nosotros. La conclusión es inevitable. Si la omnipotencia está obrando en nuestro favor, ningún poder inferior puede derribar la obra de Dios. O sea, hermanos, por eso hay muchos que dicen, es que yo voy a servir a Dios o yo no sirvo a Dios porque no soy merecedor. Hermanos, pues es obvio que nadie merece, es obvio. O sea, ni yo merezco ahorita hablarte y subir un video hablando de la palabra de Dios, ni yo lo merezco, hermanos. O sea, no, pero ¿qué? Es la gracia de Dios. O sea, hacemos las cosas en su gracia, no mereciendo, no siendo competentes por nosotros mismos, sino por la gracia de Dios. Eso tenemos que tenerlo muy claro, hermanos. Por eso, esta parte de que no, pues Dios me predestinó, hace exaltar el ego, pensando que tenemos algo que Dios sí vio en nosotros. Y nada es verdad así, hermanos. 8:32 de Romanos. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si Dios no se guardó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿no nos dará también todo lo demás? O sea, si Dios nos dio lo más grande, que es la salvación, que es rescatarnos de una condición tan miserable, tan, tan horrorizada, tan fuera de Dios, hermanos, si Dios allí nos miró y nos salvó, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Ahora, ¿a qué cosas se refiere, hermanos? Pues a las anteriores que hemos visto. Como Él es el que está haciendo la obra, hermanos. Apenas una persona me preguntó, un hermano me preguntó, es que cómo puedo yo pues quitar aquello
que a veces un concepto falso que yo tengo de Dios que me enseñaron en la católica o me enseñaron en otro lugar, y ahora cómo puedo yo pensar de una manera correcta de Dios. Y yo le dije, hermano, la única manera es que tú sigas estudiando la Biblia. O sea, eso no es algo que tú vayas a poder hacer, eso es algo que Dios va a hacer en ti con su palabra. Es lo mismo, hermanos. O sea, si Dios ya te dio la salvación, si Dios te salvó, ¿tú piensas que Él no es poderoso para cambiar tu carácter, para cambiar tu forma de pensar, para cambiar el concepto malo que tienes de Dios? Claro que lo puede hacer. Claro que sí. Salmo 84, versículo 11. Porque el sol y escudo es Jehová de Dios. Gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos. Dichoso el hombre que en ti confía. El Señor es nuestro protector y nuestro Rey glorioso. Dios nos bendice con bondad y gloria. No le niega ninguna bendición al que vive en integridad. Señor Todopoderoso, qué afortunados son los que confían en ti. Es decir, el Señor, la completa confianza en Dios hará que lo veamos como nuestro proveedor. La desconfianza hará que veamos a Dios como un tirano que no nos da lo que queremos, hermanos. Pero si algo no ha llegado a nuestra vida, hermanos, no es porque Dios no pueda darlo, es porque no lo necesitas, es porque Dios, tú tal vez ves un lago, pero Dios ve todo el mar. Y obviamente, hermanos, la visión de Dios es mucho más elevada que la que podremos tener nosotros. Romanos 3, 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién es el que Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que está además a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Es decir, hermanos, la salvación no depende de nosotros. La salvación no depende de nosotros. O sea, no es algo que nosotros debemos estar cuidando, de que pues no caiga yo aquí, no visite tal lugar, XY cosa. No es eso la salvación, no depende de eso la salvación. La salvación depende en Cristo. Por eso dice ahí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? O sea, en el juicio final, hermanos, ¿habrá algún creyente que no entre al cielo por lo que hizo? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque Dios es el que justifica. Es decir, todas las obras que antes hicimos antes de Cristo y pues, tal vez para Dios, para los hombres, más bien, para los hombres son cosas terribles que no merecen ni perdón, para Dios no es así. Dios es el que justifica. Ahora, ¿quién es el que condenará? O sea, en el juicio final, ¿quién va a estar sentado en aquel trono para juzgar? Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que murió y el que también resucitó. O sea, por eso él tiene el derecho de juzgar a vivos y muertos. ¿Por qué? Porque Él es el que murió, vivió una vida en esta carne, una vida santa, una vida apartada del mal, una vida con respecto a la voluntad de Dios y resucitó para también ser gobernante o ser juez de los muertos. Por eso el que está también a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Vean, no solamente Dios es nuestro juez o Cristo va a ser nuestro juez, también Él es nuestra ayuda, Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. O sea, no solamente, o sea, para los cristianos, Cristo es su Salvador, va a ser también su juez, pero también es su abogado. Fíjate nada más, los que no son cristianos, Cristo va a ser su juez y va a ser, no sé si la palabra correcta es esta, pero va a ser el verdugo. O sea, va a ser aquel que va a hacer que se cumpla la sentencia contra ellos. Sí, hermanos, o sea, eso va a ser que, o sea, por eso dice, para muchos va a ser piedra de tropiezo. ¿Por qué? Pues porque muchos no creen en Cristo y en esa incredulidad Cristo no va a ser ahora su Salvador, sino va a ser su juez. Filipenses 2:9. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús
se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Lo que este verso nos está diciendo es que a Cristo se le dio la facultad de juzgar a lo que es la humanidad y a los muertos. Por lo tanto, Jesucristo es juez, pero también es salvador y también aquel que redime. Por ello pregunta, ¿quién condenará? Pues Jesús. ¿Pero cómo? Si Él es nuestro Salvador. Bueno, porque Él también intercede por nosotros. Veamos esta gran verdad, hermanos. Aquel que se encuentra en Cristo se siente seguro, está libre, tiene un abogado y está libre de culpa. Pero aquellos que no confían en Cristo Jesús, Jesús mismo es su juez, es aquel que lo juzga y que lo condenará por el mismo hecho rechazar el mayor regalo que Dios ha dado a su vida. Por eso serán condenados, hermanos. Seguimos ahí. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿En qué se mostró el amor de Cristo, hermanos? Pues obviamente la mayor muestra del amor de Cristo es la cruz. Esa es la mayor muestra del amor de Cristo, la cruz. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Pablo da un grito diciendo, esto era lo más fuerte, lo terrenal. ¿Podrá separarnos del amor de Cristo? La respuesta es no. Veamos el cuidado de Dios, hermanos, por sus hijos. Y a pesar de que tengamos que pasar por todo esto, nada nos separará del amor de Dios. Pablo después nombra una lista de cosas que pueden suceder, pero eso no me aleja de Dios. Tribulación, es decir, presión o angustia. Angustia, estrechez de espacio. Eso significa estrechez de espacio. Persecución, que busca en tu vida. Hambre, escasez de algo, ¿no? Desnudez, falta de cubierta o una falta de donde vivas. Eso también significa desnudez, hermano, que no tengas que haber tal vez casa. Peligro, es decir, situaciones donde peligre tu vida, donde tu vida está en riesgo. ¿Te separará del amor de Cristo? No. Espada, guerra o un castigo judicial. Los cristianos, hermanos, tendrán problemas en este mundo. Pero ni estos problemas ni los poderes del mal pueden separarlos de Dios. Es decir, hermanos, la salvación no está supeditada a cosas externas. O sea, el hecho de que estemos pasando tribulación no quiere decir que Dios nos ha abandonado. El hecho de que estemos pasando angustia no quiere decir que Dios nos ha abandonado. El hecho de que estemos pasando hambre no quiere decir que Dios nos ha abandonado. El hecho de que estemos pasando desnudez no quiere decir que Dios nos ha abandonado. O sea, eso es lo que debemos entender. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Y si Dios nos ha dado lo más grande que es la salvación, ¿cómo no nos dará también lo que necesitemos? O sea, hermanos, eso es importante a veces saberlo, porque muchas veces el cristiano cae en depresión porque ha olvidado esta gran verdad. ¿Cuál? Que nada lo puede separar del amor de Dios. Nada. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vean también cómo lo dice, por medio de aquel que nos amó. O sea, la victoria llega permaneciendo en Cristo. No llega de otra manera, O sea, aquellos que piensan que son vencedores porque pues ya soy cristiano y nada me puede tocar, ten cuidado con ese razonamiento. No es totalmente la verdad, No es totalmente la verdad, y creo que debemos corregir ese tipo de pensamientos. Pablo afirma que antes de todo tenemos ya la victoria por Cristo. Parece que cuando el cristiano sufre y es vencido, pero en realidad están venciendo porque están en Cristo. En Juan 16:33, fíjate lo que dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aquí la palabra vencido viene de una palabra griega nikao, que significa subyugar o alcanzar la victoria. Alcanzar la victoria, ¿qué quiere decir? Que la victoria no se logra porque seamos hijos de Dios o no. La victoria se obtiene porque perseveramos. ¿Ok? O sea, no es el que no vence aquel que solamente se inscribe a un instituto y ya.
O sea, ese no es el vencedor, sino el que persevera por todas las materias hasta llegar al final. Ese es el que va a vencer. Y esta victoria tiene como fruto que demos gloria a Dios en todo lo que hacemos. Eso es algo que solo Cristo puede hacer. Solamente Cristo puede hacer. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ve ahora la esfera que Pablo ahora está hablando. Ya no está hablando de cosas terrenales como espada, tribulaciones, desnudez, escasez, tribulación, angustia. Ya no está hablando de cosas que solamente radican en el cuerpo. O sea, date cuenta. Tribulación pues, nos hace sentir mal, escasez, que son cosas que el cuerpo necesita, espada, que alguien te pueda matar el cuerpo, son cosas externas, ¿no? Pero aquí, date cuenta en estos versículos 38, está hablando de la autoridad de Cristo en una esfera más grande, y es la esfera espiritual, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y esta es la afirmación que debe tener todo aquel que está en Cristo, hermanos. El estar seguros que nada, nada de nada nos podrá separar del amor de Cristo. Y aquí Pablo agrega cosas que tal vez sean más fuertes, y eso es la muerte, los ángeles, el futuro. Nada nos puede separar de Dios. Nada nos puede quitar la salvación, hermanos. Nada. Ni Satanás mismo, eso que dicen, no, pues es que ya le vendí mi alma al diablo. A ver, mira, para empezar, el alma ni siquiera es tuya. O sea, nada es tuyo. O sea, como dice la palabra, ¿qué he recibido que tú lo hayas engendrado, tú lo hayas creado? Nada. Nadie puede tomar o quitar o arrebatar la salvación del creyente. Sin embargo, uno debe responder tanto inicialmente como continuamente. El arrepentimiento y la fe son requisitos, como lo son la obediencia y la perseverancia. Juan capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Pues habéis muerto, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Cuando es su amor el que gana la victoria, entonces absolutamente nada en la creación, hermano, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué podemos concluir de este capítulo? Ni las fuerzas del mal, como la muerte, ni los principados, ni ninguna distancia ni dimensión, altura ni profundidad, pueden borrar ni contrarrestar el amor que Dios tiene para con nosotros. A donde quiera que vayamos, y sean cuales sean nuestras circunstancias, el amor de Dios estará presente para protegernos. Así es el amor que el Dios Trino nos ha prodigado y nos ha continuamente prodigando. Él nos escogió desde la eternidad y nos llama ahora en la fe y nos mantendrá en ella hasta que alcancemos la gloria eterna a través de su palabra. Los hermanos, esto es importante entenderlo para entrar al capítulo 9. ¿Cuál es el capítulo 9? Hablar ahora de Israel. Y quiero que entiendan bien esta parte de que la salvación no se pierde, porque en entrar en el capítulo 9 parece que con Israel parece que la salvación se perdió. Pero no, hermanos. No es que la salvación se haya perdido, es que ellos rechazaron, que es muy distinto. Pero lo veremos la siguiente sesión. Que Dios te bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Bendiciones.